Redondeando las ideas que retomaron Carlos y Shari, que vimos la clase pasada, entonces dijimos que erróneamente las personas cuando escuchan la palabra corrupción, enseguida se remiten a la corrupción política. ¿Por qué? Porque es la forma más generalizada, más normalizada de corrupción que se conoce, sobre todo en un país como Colombia, que es un país eh, con altos índices de corrupción. Pero nosotros aclaramos que no solamente existe corrupción política, corrupción eh, hace referencia a cualquier abuso de posiciones de poder o de confianza con el fin de beneficiarse particularmente. Esto poniendo ese beneficio particular por encima del interés colectivo. Ahora, ¿cómo se da este abuso de poder o este abuso de confianza? A través del ofrecimiento, de la solicitud, de la entrega o del recibimiento de bienes o dinero en especie en servicios o beneficios. A cambio, porque es importante siempre tener en cuenta que siempre hay algo a cambio de acciones, decisiones u omisiones. ¿Por qué decimos decisiones u omisiones? Porque es que no solamente se hace, sino que también se deja de hacer. En la medida en que, por ejemplo, un corrupto deja de ser investigado, eso es una omisión que trae consigo un acto de corrupción. Y por eso decimos decisiones u omisiones. Mencionamos también una definición del Banco Mundial que dice que la corrupción es el uso indebido de servicios públicos para el beneficio personal. Ya aquí estamos hablando de corrupción política, porque estamos hablando ya de servicios públicos usados para un beneficio personal. Dijimos, como muy bien lo mencionó Carlos y lo mencionó Shari, que corrupción, si hablamos de corrupción política, y la corrupción política se puede dividir en dos grandes grupos: pequeña corrupción y gran corrupción. Cuando hablamos de pequeña corrupción, hacemos referencia a ese conjunto de actos en que se conceden las ventajas, tratamientos preferenciales en contratos de bajo monto o en trámites ante el Estado. Cuando usted va a sacar el pasaporte y le paga a uno de los tipos que está en la puerta 100.000 pesos para sacar el pasaporte y que le den la cita rápido, eso es pequeña corrupción. Cuando a usted se le perdió la cédula y está tratando de sacar la cita en la registraduría para sacar la cédula nueva y nada que hay cita y nada que hay cita, entonces usted le paga un calancho de la registraduría para que le saque una cita para sacar la cédula nueva, eso es pequeña corrupción. Cuando hablamos de gran corrupción, estamos hablando ya de corrupción a gran escala. ¿Cómo así corrupción a gran escala? Hace referencia a todos aquellos actos cometidos en los niveles más altos de gobierno que involucran distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Aquí en Colombia tenemos ejemplos de sobra de esta gran corrupción. El cartel de la toga, el fiscal anticorrupción preso por corrupción, soborno y compra de testigos. Eso abundan los ejemplos en Colombia de ese caso. Entonces mencionaba que la corrupción se puede dar en diferentes esferas, no solamente en la esfera política, también se puede dar en la esfera social. Mencionábamos el ejemplo de cuando usted lleva una excusa falsa delante de un profesor porque no fue a una clase o no pudo estar en una clase, eso es corrupción. Cuando a usted le entregan un vuelto de más y usted se queda con el vuelto de más, eso es corrupción. Cuando usted se copia en un examen, eso es corrupción y hace parte de la corrupción social. Corrupción económica. En Colombia también abundan los ejemplos de corrupción económica. Y pues corrupción política, que es en la cual nos vamos a sentar. Ahora, ustedes quedaron en hacer una lectura, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba esa lectura? El complema de los políticos. ¿Qué pueden rescatar de esa lectura? ¿Qué ideas quieren rescatar de esa lectura antes de que empecemos? ¿Qué ideas importantes encontraron en esa lectura? La ¿Sí hicieron la importancia de... lectura? Sí, sí, sí.
Ujú. Bueno, vamos a ver, por acá está levantando la mano. Chelsea. Bueno, profesora, al principio pues nos comienzan a decir básicamente que como nos dan una definición de corrupción, así que como sabemos que la corrupción se puede ver presentada desde el principio no solamente en la política, sino también hace parte también de los ciudadanos, que muchas veces nosotros los ciudadanos, bueno, así yo lo vi, somos culpables de la misma corrupción y que también me llamó mucho la atención que hacen una distinción entre lo que es la corrupción política y la corrupción pública, que no todos hacen parte del mismo ente, sino de entes muy diferentes. También el hecho de como que el mismo autor nos da como unos tips para nosotros poder enfrentarnos a esa corrupción que nos presenta en nuestros países. Y otra cosa que me llamó la atención fueron las gráficas que nos colocaron, que es como que hasta el mismo autor se da cuenta que a medida que pasa el tiempo, cómo la desconfianza de la ciudadanía va aumentando hacia esos políticos, hacia los partidos políticos que supuestamente son los que nos representan a nosotros en nuestro país. Muy bien, gracias Chelsea. Nicole. Hola, profesora. Eh, yo voy a rescatar dos puntos de la lectura que me parecieron muy interesantes y el primero es que casi siempre la mayoría de personas, profesor, disculpe un momento. El primero es que la mayoría de personas siempre, o sea, creemos siempre que la corrupción va por caminos ilegales, pero en una pequeña parte de la lectura nos recalcan que no siempre la corrupción se hace por vías ilegales porque actuando legalmente se puede actuar en busca de un interés privado y o beneficiar solo a un sector social en vez de a la sociedad en conjunto, que es la finalidad de la democracia. Y otro punto a destacar también que me pareció muy interesante de la lectura es que la desigualdad trae consigo corrupción y viceversa. Y no solo desigualdad como no darle a los que más necesitan algo así, sino una desigualdad psicológica trae corrupción, porque cuando hay una aceptación, se interioriza una aceptación a la corrupción, se da paso a que haya más de ella, porque las personas no son conscientes del daño que, porque la corrupción no le hace daño solamente a los políticos, sino que afecta a todo el mundo. Entonces la desigualdad psicológica es algo que se tiene que tener en cuenta para si se quiere solucionar el problema de la corrupción. Y eso era lo que quería decir, profesora. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Carlos. Bueno, profe, cuando hablamos así de corrupción, así como menciona en la lectura, así a grosso modo hablamos, por así decirlo, de hasta cierto modo de traición o ruptura de un contrato moral entre los políticos y la ciudadanía. Esto muchas veces, ¿por qué decimos que es como una traición o una ruptura de un contrato? Porque nosotros, por lo menos a los funcionarios que se eligen por voto popular, nosotros los elegimos para que representen nuestros intereses. Debería primar el interés colectivo por encima del individual, del que se tenga, y muchas veces eso no se cumple, como vemos en Colombia, que aquí los políticos no representan a nadie, representan a sectores muy específicos y la ciudadanía para nada. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. También hay que tener en cuenta que muchas de estas cosas, muchos de estos actos se producen por esa lejanía hasta cierto modo que hay entre la ciudadanía y los políticos. Muchas veces eso tiene diferentes causas, pero este es uno de los factores principales que muchas veces desemboca en la corrupción, esa falta de comunicación que hay entre los políticos y la ciudadanía en sí. Muy bien, excelente. Veo que han hecho la lectura. Qué bueno, qué bueno. Shari. Profesora, a mí me gustaría recalcar sobre todo la importancia de la imagen política y la importancia de los medios de comunicación, al igual que el diálogo. Porque si bien sabemos que es realmente importante, porque a partir de esto es que nosotros construimos la confianza o se construye la confianza o el puente que debería haber entre representantes y representados. Y bien sabemos, lo hemos vivido de hecho, que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en dejarnos saber transparentemente lo que está ocurriendo con nuestro país, con los representantes y lo que están representando de nosotros como pueblo. También el hecho de que
entre menos política haya, va a haber menos diálogo y va a haber más violencia. Entonces, la relación directa que hay entre la política, el diálogo, la violencia y la desigualdad, que, que es extremadamente grande, porque la política no solamente abarca, o sea, esto es algo que me dejó como impresionada por el hecho de que siempre hablamos de ello, pero nunca es que lo interioricemos de tal manera, el hecho de que la política no solamente nos habla de, de una parte centrada solamente en una parte de la sociedad, si me van a entender, sino que abarca muchos problemas de la sociedad, como la desigualdad, como la pobreza. Entonces es como algo que nosotros sabemos, pero que de hecho no interiorizamos. María Gabriela. Bueno, yo quería decir un poco de lo que dijo Shari, pero no importa. Pues sí, así como lo dice Shari, como que al momento, una de las partes que a mí me parecieron importantes y creo que es algo que como que se refleja en nosotros, sobre todo, pues en el contexto de Colombia, es que muchas personas, o sea, a veces podemos decir, ay, a mí me interesa la política o algo, y siempre se ve como cierto rechazo por parte de, por ejemplo, si yo le digo a un tío algo, quiero estudiar ciencias políticas, entonces a veces se ve un rechazo como, no, pero si tú vas a ser corrupta, aunque tú no quieras, vas a caer en la corrupción porque así ganas más que lo que ganarías en otro lado. Entonces también me parece como un poco triste eso de caer en una mala representación y que las mismas personas no se sientan representadas por algo que es como una base para nosotros, porque muchas personas sí confían en la democracia, pero no confían en la política. Y pues se tiene que tener como una imagen. Otra cosa importante fue hablando un poco de la ética, y es que nosotros no podemos como decir, esa persona no tiene ética, precisamente porque eso es algo subjetivo. Lo que está bien para mí no significa que vaya a estar bien para Edward o para Dinora o para otra persona. Y que ese deterioro de la imagen, o sea, por ejemplo, sí, el deterioro de la imagen de la política, cómo es percibido por nosotros, como se supone que nos tienen que representar, pero verdaderamente no nos sentimos representados por las cosas malas que se hacen. Y cómo eso hace que se pierda un poco la credibilidad, porque, por ejemplo, en las votaciones, si yo sé que a todo el mundo le dan 50.000 pesos una yaca y lo llevan a votar, ¿de qué sirve que yo vote si esas personas que reciben ese dinero son las que al final van a escoger a alguien que nos represente? Entonces va perdiendo mucha credibilidad a tal punto de que las personas luego no quieran hacer parte y tampoco puedan hacer como un cambio por la sociedad. Y profesora, ahora que todos terminen de participar, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, Si quieres, gracias. hazla ahora y cuando todos terminen de participar, la contestamos. Bueno, lo que pasa es que en una de las primeras partes del libro estaban poniendo preguntas del artículo, perdón, estaban poniendo preguntas que por qué no confiamos en la política y todo esto. Entonces, una de las cosas que yo leí es como, aquí lo tengo registrado, pero la crítica debe ir acompañada de elogios cuando las cosas se hacen bien y sin embargo los elogios a la clase política tienden a no existir. Existe un techo de cristal en el elogio o el apoyo a la clase política. Entonces, o sea, a mí me genera cierta duda porque muchas veces, como acá en el contexto colombiano, sabemos que se ve como muy distorsionado el uso que verdaderamente deberían hacer de los recursos políticos quienes nos representan. Entonces, como muchas veces decimos como, ay, mira, él roba, pero hizo. O sea, estarían hablando de ese caso o de alguien que hace bien fuera de la corrupción. Mm, en ese caso, bueno, en ese caso específicamente que están hablando ahí, están haciendo referencia a alguien que hace las cosas bien fuera de la corrupción, porque precisamente se está hablando en lo que tú leíste. Él dice, cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo, tal, tal, tal. Ahí está hablando de un político, de un gobernante que está actuando fuera de la corrupción, porque ya vamos a ir más adelante a eso.
ese párrafo. Entonces, cuando nosotros normalizamos la corrupción, cuando se da esa pérdida de confianza, entonces aparecen frases como roba, pero al menos hace, o es el candidato menos peor. ¿Pero por qué? Porque estamos inmersos en una cultura de la corrupción. Esa salvedad que él hace de que cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo, vendría siendo hipotéticamente en un contexto donde no hay corrupción, ¿sí? O por lo menos donde hay un mínimo de corrupción, porque en casi todos los sistemas hay corrupción de alguna u otra manera. Entonces, Dinora, Bueno, yo quería resaltar primero que en el libro, en el texto pues se hace una diferenciación bastante importante que es la corrupción. O sea, la corrupción en sí y la corrupción de la política. Entonces, cuando hablamos de corrupción en política, bueno, ellos son como hacen énfasis en que el único bien que se está dañando ahí no solo es a la sociedad, sino también la propia política y a la democracia, porque es que cuando por lo menos se hace una mala imagen de los políticos y de la política, no solo se está dañando pues su entorno social, sino también todo lo que conlleva los principios de la democracia. Entonces, de alguna manera ellos se ponen a la tarea de cómo defender la democracia en sí, porque pues con la corrupción lo único que se hace es pues que se le está quitando el valor a pues los principios más importantes de la democracia. Eso pues lo podemos ver obviamente por lo menos en las votaciones, cuando ya el voto no es como esa herramienta que te permite a ti elegir quién te va a representar, sino solamente y por necesidad pues muchas veces se elige al que te ofrezca lo que es mejor para ti. Entonces, también quería tocar pues eso, que cuando se da esa separación entre pues quien nos representa y nosotros, básicamente tiene unos efectos que son bastante, de alguna manera, nocivos y crean un círculo vicioso, creo que le dicen así en el texto, un círculo vicioso, y es que, bueno, la corrupción da al soborno. Entonces, y la misma corrupción da a la desigualdad. Entonces, cuando las personas saben que no tienen las mismas oportunidades que las otras, pues la mayoría de personas de alguna manera asumen que para acceder a sus derechos la única herramienta es entrar también en esas redes de corrupción. Entonces, otra vez volvemos al ciclo de corrupción, soborno, desigualdad, y bueno, eso sigue y es bastante destructivo y triste saber que el clientelismo, la compra de votos se han convertido en una realidad que es como normalizada por las personas, y eso también tenía que ver con lo que había dicho Nicole, y es que lo importante también es la psicología y la cultura de las personas, porque en algunos territorios está tan interiorizado que la corrupción es parte de nuestra realidad, que ellos aceptan que existen élites que básicamente controlan los recursos públicos, y ellos no tienen acceso a ellos, y eso se va a quedar así. Entonces, pues yo siento que es bastante crucial que nosotros como jóvenes, de alguna manera, podamos hacer un cambio e interesarnos más por la política como tal. muy bien, Dinora. Eduardo, Pues era como decía la lectura, hay muchas personas que están de acuerdo con la democracia como tal, pero no están de acuerdo con los partidos políticos. Y ahí me llamó mucho la atención esta parte, que va encaminada a lo que decía Shari, y es que cada vez los políticos están pues más enfocados en esto de construir su propia imagen y de buscar cómo destruir la imagen del adversario. Entonces ahí vemos que para las elecciones se forma como un caos, y entonces es como una cuestión de méritos, como el que más muestre que puede hacer por el pueblo es el que en últimas termina ganando, y entonces esto son cosas que, o sea, que representan grandes gastos, y pues esto en últimas termina dando una menor capacidad de autofinanciación de los partidos, y pues también en últimas tendría que ver con que hoy en día en Colombia la corrupción pues esté causando pérdidas de 50 billones al año y aproximadamente 140.000 millones diarios. Entonces pues estos son
recursos que se están perdiendo, que se podrían invertir en otras cosas y pues obviamente no se hacen a causa de la corrupción. Y pues otra cosa es, pues uno de los efectos de la corrupción puede ser, bien como decía Dinora, esta parte de que ya las personas asumen que la única forma de acceder a tener una vida digna o unos derechos es entrando a la corrupción y entonces se va generalizando la idea de que la corrupción es normal y pues esto también va a la psicología psicológica, ¿no? Como la aceptación de esta dominación y eso también pues va en la cultura de las personas, porque recuerdo que también en el texto decían algo como o sea, según las encuestas pues se decía que en todos los países había cierto desapego, pero así como, o sea, era raro encontrar casos de sobornos en algunos países, ya sea Finlandia, pero siempre estaba eso de que los sectores más corruptos pues eran los partidos. Entonces, como no importa de qué país hablemos, hay cierto desapego hacia las entidades que representan a las personas y pues esto viene dado por la pérdida de confianza y de interés común. Bien, excelente. Marta, Bueno, yo quería resaltar un poco de esta separación que dicen en el libro de Política, Políticos, Corrupción y Democracia. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la democracia tiene distintas connotaciones. Entonces, la democracia es básicamente como poder en manos del pueblo y los ciudadanos. Y al nosotros tener como esta facultad, esta capacidad, pues estamos ejerciendo política. Entonces, se prefiere a la democracia como el sistema de gobierno. Entonces, mucha gente desconfía de la política como forma para llevar adelante esta democracia. Entonces, entre más política, más democracia va a haber, porque la política recoge todos los intereses en uno solo, en uno colectivo. Entonces, si casi todos los políticos, ya que esto es prácticamente una realidad de la actualidad, básicamente, si casi todos los políticos son deshonestos y la política viene siendo una parte muy importante de la democracia, entonces la vida pública, la vida de las personas, la cotidianidad, se convierte en básicamente todo el tiempo estar desconfiando de los políticos, de la forma de gobierno y básicamente un sufrimiento que pasan así como dice el libro, que pasan los ciudadanos como tal. Y también quería resaltar esto de que lo que acabo de decir está muy relacionado porque los países menos corruptos tienen un grado de satisfacción mayor con la democracia y tienen una confianza más en los políticos como tal. Monella. Esteban, Profe, yo iba a hablar con un enfoque sobre la corrupción en sentido estricto y la corrupción política que habla en el grupo. Y que nos adelante. texto. Adelante. Nos hablan como, en principio, como nos dicen que para el derecho sería corrupta como toda aquella acción de una persona pública o ya sea privada que de alguna u otra manera incumplan las normas jurídicas y a la vez violen las obligaciones del cargo con un propósito claro que ya hemos hablado en clase, que es obtener beneficios específicos, beneficios privados personales, o ya sea para, como a veces son un conjunto de personas las que operan, para un grupo del que forma parte el corrupto. Y en cuanto a la corrupción pública, se trata de esas acciones, omisiones, creo que omisiones, que están vinculadas al abuso de cargo público y al incumplimiento de normas jurídicas por parte de las personas con altos cargos, con responsabilidades públicas, digamos así. Y en la corrupción privada se trataría de acciones o omisiones vinculadas a un abuso de posición en el entorno de organizaciones privadas con algún tipo de incumplimiento de las normas de las... Ok, retomo, en la corrupción privada hablaban como de acciones o omisiones vinculadas a algún tipo de abuso de posición en el entorno de organizaciones privadas que practiquen algún tipo de incumplimiento jurídico de normas jurídicas que regulan de alguna u otra forma los deberes de la gente frente al principal. Y resultan
aquellas acciones que tienen que ver con el uso abusivo de los recursos públicos de beneficios privados a través de algún tipo de paso de dinero o transacciones clandestinas que implican la violación de algún modelo de comportamiento. Este tipo de acciones resultan actos en los que el uso del poder se realiza incumpliendo las normas morales socialmente establecidas, pactadas o compartidas. Entonces aquí el corruptor lo que busca es dos tipos de beneficios. El primero, digamos que es como, lo podemos llamar como la influencia sobre decisiones o también información confidencial, que aunque los beneficios privados son muy amplios y pueden de una u otra forma ir directamente al patrimonio del corrupto, también pueden ser usados para campañas electorales. Incluso también pueden ir destinados al partido directamente, sin un beneficio directo para el corrupto, pero que a la final también lo coge para él. Excelente. Saray. Bueno, sí, buenos días. Yo quería resaltar que pues hoy en día la brecha entre los ciudadanos y los políticos ha ido como en aumento, ya que pues se ha ido teniendo como una mala imagen o una mala perspectiva de los gobernantes, sí, de las personas que pues representan a la sociedad, y en pocas palabras pues de las personas que se encargan de la política, ¿ya? Entonces, pues esa mala imagen se ha ido como desarrollando, ¿sí? Y se produce principalmente pues por la falta de desconfianza que se tiene pues de los políticos, ¿sí? La razón principal por la que esa falta de desconfianza se da es porque hay una percepción de una ruptura entre un acuerdo entre los representantes y los representados, ya que pues el principal factor que provoca ese detrimento, por decirlo así, es la corrupción, ¿sí? Ya que pues la mayoría de políticos o sea, ponen como sus beneficios personales y se aprovechan de su cargo y ponen sus beneficios personales o privados por encima de los beneficios generales o colectivos, ¿sí? Entonces, pues a raíz de esa preocupación, pues las personas han optado por una solución, ¿sí? ¿Cuál es esa solución? Pues la falta de interés en la política, ¿ya? Eso se ve reflejado, por ejemplo, en las encuestas que se realizaron en un estudio, ¿sí? Que pues el 11.6% de los encuestados tiene interés en la política, lo cual es un porcentaje un poco bajo, muy bajo, en comparación con otros aspectos a los que se les cobra importancia. ¿Ya? Entonces, pues, sí es eso, la política ha ido como deteriorándose y pues a la larga, pues su finalidad era como regular los conflictos sociales, ¿sí? Y respetando decisiones, ¿sí? Entonces, pues la política hoy en día es visto como algo oscuro y sucio, en general los partidos políticos. Listo. María de Jesús. Tan participativos hoy, excelente. Profesora, yo quería hablar un poco sobre la ética y la corrupción y democracia, que en el texto menciona un poquito sobre eso. La ética, es algo muy esencial en la sociedad y es muy importante en todas las personas. Y pues bueno, vemos el problema que hay con la corrupción, ¿sí? O sea, la corrupción está en esa quiebra de fidelidad entre representantes y representados, en otras palabras también entre los políticos y los ciudadanos. Hay esa ruptura entre ese contrato de querer representar a los ciudadanos y pues buscar una igualdad, ¿sí? Entonces pues vemos que cuando se genera corrupción, pues hay una pérdida de confianza y pues esto va en contra pues de la democracia, porque es que la democracia quiere esa igualdad política, quiere en ser honestos y pues esto no va, en relación
con la corrupción. Entonces esto lo que hace es que cada vez la democracia pues vaya en deterioro, ¿sí? Entonces, o sea, también, y pues también la parte de los políticos también que vaya en deterioro, porque pues, o sea, normalmente ya en la sociedad pues estamos tan acostumbrados a ver que, bueno, está la corrupción, entonces, ya hablan de los políticos, no, bueno, todos son corruptos, aunque puede que a veces hagan las cosas bien, pues eso no se tiene en cuenta. Entonces, pues ahí no estaríamos reconociendo de pronto algunos éxitos que se puedan presentar, sino simplemente estaríamos reconociendo esos fracasos y derrotas. Entonces, cada vez vemos que esa imagen no va siendo buena. Y pues entonces le vamos cogiendo como menos interés, ¿sí? Pues, a la democracia, pues que eso debería ser muy importante que nosotros le tuviésemos. Entonces, no va siendo confiable, va teniendo mucho menos valor. Entonces, pues, siempre, o sea, se va dejando eso como al último, o sea, algo sin importancia, ¿sí? Y, o sea, y esto es como algo muy que se puede comprobar mediante los datos y encuestas que pues nos mostraron en el artículo, sí, pues en donde se constatan que sí, bueno, sabemos que familias, amigos, diversión, trabajo, todas esas cosas son muy importantes, pero pues, o sea, se nota como esa gran diferencia, ese porcentaje que hay contra la política, ¿sí? O sea, se ve a la democracia como un sistema de gobierno, pero pues, o sea, simplemente dicen, no, bueno, la democracia es un sistema de gobierno, pero pues desconfían de la política, y pues sabemos que la política es una manera de la que a la cual nosotros podemos llegar a la democracia. Entonces, esto es algo como tan raro, siendo la política algo tan importante, y pues la gente, o sea, las personas normales, la sociedad diciendo como que desconfía de la política, ¿sí? O sabemos, o sea, cómo la misma democracia está yendo en contra con ella misma, ¿sí? Porque es que lo que hace parte de ella, los partidos políticos, la política, la misma democracia, pues está haciendo las cosas que la misma democracia dice no hacer o que no se puede hacer. Ya, entonces pues ahí vemos esa, o sea, como esa gran diferencia que se puede presentar ahí, ¿sí? Entonces, también, o sea, quería hablar sobre que, o sea, normalmente la corrupción se mide como simplemente una actividad ilícita, como nos menciona en el texto, que, bueno, habla sobre los sobornos, cohechos y todo eso, pero pues también algo muy importante que nos dicen es que también debería ser entendido como algo jurídico, ¿sí? Y bueno, sabemos que la corrupción se podría dividir en pública y o privada, y cada una tiene como sus particularidades, pero pues aquí lo importante, o sea, la finalidad pues de ambas es igual, pues ambas buscan beneficiarse tanto directa o indirectamente gracias a ese abuso, ¿sí? Entonces vemos que la corrupción no solamente, o sea, está como relacionada con hechos también penalmente sancionables, y también, o sea, nos podemos guiar de los ejemplos que usted nos había dicho ahorita, ¿sí? O sea, muchas acciones que nosotros hacemos, o sea, que todos hacemos, y bueno, y no están como que denominadas directamente corrupción en las instituciones, pues y nosotros simplemente las consideramos inmorales, y, o sea, que no van o sea, sabemos que en realidad no son correctas, ¿sí? Entonces, pues simplemente, pues aquí vemos que, o sea, no solamente, o sea, la corrupción va con asuntos meramente políticos, porque en el libro también nos hacen la distinción entre lo que era corrupción política y corrupción simplemente, sino que pues también va con algunas acciones que nosotros hagamos. Sí, entonces eso, la corrupción implica la toma de decisiones favorables, también el uso de la información para favorecer a un corruptor, perdón, porque bueno, también eso va a influenciar sobre sus decisiones y también sobre alguna información confidencial para su propio beneficio, ¿sí? Entonces, pues aquí vemos que para para un supuesto buen gobierno, pues se supone que la sociedad se debería beneficiar en conjunto, ¿sí? Siendo coherente en la toma de decisiones, pero pues esto es lo que no, lo que nos impide, lo que nos da como esa barrera, ¿sí? Entonces, y bueno, y también por último, quería agregar que pues, no, o sea, como ya, la corrupción de la política, pues es esa que genera es esa separación entre los representantes y representados, ¿sí? Porque, o sea, la corrupción va en general con todo ese conjunto de acciones políticas, en tanto que los partidos y sus representantes rompen esa regla del juego. ¿Cómo la pueden romper? Pues haciendo, por ejemplo, practicando el clientelismo, con la compra de votos, con la financiación fraudulenta, que pues eso pues no simplemente va con los políticos, sino también con todos los ciudadanos, ¿sí? Simplemente interponiendo el interés privado sobre el interés general, que pues es una característica general que tiene la corrupción.
Excelente, lo que están haciendo hoy es una mesa redonda sobre la lectura, qué bueno. Kenneth, Vale, profesora, yo quiero comentar un poco acerca, bueno, bueno, voy a relacionar un poco de conocimientos exteriores con la lectura para hacer algo diferente, pero más bien me voy a concentrar en la parte de las 5 razones que se dieron en el texto para entender por qué la corrupción ha tomado fuerza, ¿cierto? Hay una parte que me parece muy, bueno, la primera es que cuando hablamos de la Guerra Fría, ¿cierto? Que eso provocó que la Guerra Fría provocó que se hubiera, ¿cómo se llama? Por ese afán de, bueno, de establecer el orden mundial, ¿cierto? Que regiría el globo, pues pasó una dinámica, ¿cierto? Que de los políticos corruptos pero útiles en la lucha contra el comunismo, ¿cierto? Había mucho, no se sabía de dónde era el bando, ¿cierto? Entonces eso, pues per se implica una traición, una traición a la ciudadanía, ¿cierto? A los gobernados que, como hemos visto, pues es una característica propia de la corrupción. También vemos que hay un cambio de la cultura política, justamente como lo que acabo de decir, que pasa de ser de una política ideológica a una política de la confianza, ¿cierto? La gente ahora no vota no tanto por las ideas, ¿cierto? O los valores que el gobernador impulsa, sino por la confianza, ¿cierto? O cómo se vende el gobernador, ¿cierto? Para ver qué tanta sentimiento de seguridad le ocasiona, yo qué sé, estamos hablando de elecciones de presidentes, qué tanta de seguridad le ocasiona ese presidente a la población, ¿cierto? Entonces normalmente no vemos un análisis, bueno, en países, vemos que dice acá que en países poco desarrollados, ¿cierto? No vemos tanto, los votos no se desarrollan tanto por las ideas, ¿cierto? Sino por la campaña. Esto también va al tercer punto, ¿cierto? Que son la demanda de gasto de campaña y sostenimiento de los partidos que se hacen cada vez mayores, ¿cierto? Porque ya que la cultura política ha pasado a una cultura de publicidad, esto aumenta el gasto público, ¿cierto? Entonces los gastos por campaña se van a los cielos. Entonces, al menos en Colombia, creo que el gobierno tiene que aportar, ¿cierto?, a estas campañas políticas, pero a veces eso no es suficiente. Muy bien, si bien los partidos hacen mucha presión, eso también ocasiona que en ese afán de ganar puestos se tengan que ir a canales ilegales con el fin de ganarse a los medios de comunicación. Entonces, el cuarto es que, bueno, justamente eso, la separación entre el poder y la política provoca la presencia cada vez mayor del negocio privado en la propia política. Pero justamente eso mismo, que se optan por canales, el poder ya al final también depende grande de las conexiones ilegales que se tengan pues, en pos de la publicidad. Y por último, en los países más avanzados se ha desarrollado una cultura de desconfianza frente al poder y una mayor preocupación por la forma en que se hace el gobierno. Como un ejemplo tenemos lo que pasó con Francia hace unos años, los chalecos verdes con Macron, ¿cierto? Que Francia eso fue súper, ¿cómo se llama? Súper un lío, un caos, porque hubo, ¿cómo se llama? Justamente porque Macron creo que iba a decir y subió la gasolina y entre otras cosas, y el pueblo no sabía, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo acá justamente que los pueblos más avanzados están cada vez más, son más conscientes de esos, sí, o sea, todos los pueblos están conscientes de que en todos sus pueblos hay corrupción, pero no todos los pueblos tienen, ¿cómo se llama?, la integración política como para unirse y luchar contra esa corrupción. Entonces, eso puede ser un índice también del de qué tan avanzado es ese país. Y profesora, tenía, bueno, para terminar, iba a mencionar un poco acerca de esta cuestión de la teoría del péndulo, ¿cierto? Que, bueno, supongo que usted sabe, pero quería como, estaba pensando en eso y quería como que si usted podría como relacionar un poco más que tiene que ver eso con la desconfianza. ¿No? Porque supongo que los pueblos, ¿cómo se llama? Se van cambiando de ideología, ¿cierto?
hay un, bueno, en el caso de Estados Unidos como con Barack Obama y Trump, ¿cierto? Son como polos opuestos entonces, y son casi que continuos, ¿cierto? Entonces yo sé que Barack Obama se vendió full la publicidad y al final fue como palabras vacías, ¿cierto? Entonces también creo que tiene que ver con la política esta de publicidad y todo eso. Entonces, eso queremos mencionar. Muy bien, Kenneth. Eliana. Bueno, pues yo lo que quería decir que en el PDF lo que se muestra es que la corrupción política parte de una ruptura entre un contrato moral y también el abuso de poder que pues la ciudadanía le confía a los líderes políticos y esto lo hacen con fin de obtener beneficios privados o incrementar su poder o riquezas. Y pues cuando pasa esto, como dice en el libro, se da un divorcio entre los políticos y la ciudadanía. También quería mencionar que la corrupción, como dice en el texto, causa un deterioramiento en la legitimidad política de la democracia, generando así un gobierno ineficaz, injusto e ineficiente. También hablan de la confianza y pues dicen que la confianza generalizada es fundamental para la generación de una sociedad, una solidaridad social, y también que los países con mayor nivel de confianza interpersonal tienden a ser más igualitarios, y como Nicole había dicho, la corrupción favorece la desigualdad y que cuando la corrupción se expande y esta tiene éxito, uno de los efectos es que la mayoría asume la corrupción como una forma de acceder a derechos, y esta se generaliza y se vuelve parte de la norma, y la corrupción también afecta tanto el crecimiento y el desarrollo de los países. Bien, Juan Sebastián. Bueno, profesora, me gustaría resaltar una parte de la lectura, y es acerca de, bueno, cómo nos dicen el efecto de la corrupción, pero no la parte que, bueno, donde hacen más o menos una lista hecha por el Banco Mundial, sino como los efectos que podemos ver mencionados a lo largo del texto, como puede ser que las personas llegan a desconfiar tanto de sus políticos, de sus líderes, que hay un sector de la población que cree que deberían no ser manejados por políticos elegidos por votos, sino por una serie de expertos, sobre todo expertos económicos, para que guíen el país. También que la corrupción ha hecho que las personas liguen o entiendan que la única forma de llegar al poder o de relacionarse con la política es mediante la corrupción, y esto hace que las personas que suelen acceder al poder no vean otra manera sino la forma corrupta que se ha interiorizado. ¿No? También otro efecto que tiene la corrupción es que, bueno, por decirlo así, se pierde el valor del voto, ya que las personas no le dan la importancia que tiene, pues lo ven como una forma de obtener un interés personal, por ejemplo, vender el voto y recibir algo a cambio, que es algo que podemos ver bastante en nuestro país, donde las personas no le importa mucho por quién votar o sus políticas, o no saben ni siquiera quién está votando, sino que solamente acceden a votar por lo que van a recibir: un almuerzo, una bolsa de cemento, una camiseta y cosas así. Bueno, es eso. Excelente. Elkin, y terminamos con Valeria. ¿Pueden escucharme? Sí, Elkin, te escuchamos. Bueno, lo que yo quería mencionar con un punto que llamó la atención es una deducción bastante preocupante, pero muy bien fundamentada, del autor del texto, y es a dónde va a ir a parar si seguimos manteniendo este círculo vicioso del que hablaba, por ejemplo, Inora, que menciona el autor, al momento de cuando hablamos de la percepción que puede tener el público y las personas como nosotros de a pie, de la política,
saltándonos la opinión de la gente importante, por ejemplo, los mismos mandatarios del país o gente ya con una situación económica mejor. Y es que, bueno, ahora eso es lo que determina todo, la económica. Y también tiene que ver con el tema porque es la economía lo que está reemplazando en importancia a la política para el interés de todas las personas, mientras que la política está perdiendo no solamente relevancia, sino positividad. ¿Y a qué vamos a llegar con eso? Al hecho de que va a ser contraproducente porque así va a quedar poco a poco siendo vista como de lo peor. No solamente como que algo que antes era bueno y ahora es malo, sino que va a ser vista como que solamente las peores personas van ahí y va a seguir contaminándose cada vez más hasta el punto de que las mismas personas que antes pensaban que era buena, no solamente no la van a apoyar, sino que los únicos que van a ir van a ser como las peores personas y como por decir que va a ser la última opción de esas personas para llegar a un cargo político que alguna vez fue considerado como una mejor idea que la idea que tengan en ese momento. Ya ahí sí no habrá salvación para lo que nosotros queremos, que es, en teoría, un sistema democrático en el que sí se pueda confiar y que ya poco a poco, mientras más desconfiamos, más va saliéndose de esa posibilidad de llegar a ser. Entonces, es algo que preocupa, que puede llegar a preocupar, y los mismos números no mienten. Por lo mismo el autor se fundamenta con tantas gráficas, con tantas tablas, porque necesita ver que los datos confirmen su teoría de cómo la opinión por la política ha cambiado. Y es bastante importante y es algo de lo que más me llamó la atención. Y terminamos con Valeria. Bueno, en el libro mencionaba hablaba un poco acerca de la definición que se tiene de la política, que como sabemos se consideran esas acciones que se realizan con el fin de regular los conflictos sociales, ¿verdad? Y pues para asimismo conciliar intereses para mantener ese orden en la sociedad como tal. Sin embargo, el hecho de mirar o de observar las prácticas deshonestas de tantos políticos, se ha generado que esta imagen de la política se vea afectada negativamente, haciendo que muchas personas ya ni siquiera se preocupen o se interesen en participar de la misma, como por ejemplo cuando evitan el salir a votar porque creen que la política como tal es una actividad nefasta o sí, que no vale la pena debido a todo lo que se ha presentado en su sociedad. También en la lectura se mencionaba que muchas veces hay buenos representantes, pero que han sido rechazados por el pueblo. Entonces, con esto el autor hacía énfasis en que muchas veces los ciudadanos no se fijan en los aciertos o no los toman en cuenta, sino que se centran más que todo en los fracasos. Claro está que esto no va a ser como que no le va a restar poder o no le va a restar importancia a los altos índices o los altos niveles de corrupción, simplemente es como también para tenerlo en cuenta. Y que como también han dicho muchos de mis compañeros, muchas veces los ciudadanos también participan en esto de la corrupción debido a que el hecho de votar por alguien buscando el interés particular o no que me van a dar tanto si voto por tal persona, eso ha hecho también que se practique, digamos, la corrupción, porque sabemos que uno vota porque quiere el bien del pueblo, quiere a un buen gobernante para que piense en mantener pues al pueblo entero ordenado y que pues se mantenga esa igualdad para todas la parte de la nación. Sin embargo, pues es tan común estas prácticas, es tan común que se practique de esta manera, por ejemplo, el hecho de votar, que se ha presentado la corrupción como algo normal en la sociedad.
También dijeron que la corrupción muchas veces es clave para entender los fracasos en las políticas y el hecho de comprender por qué muchos problemas no se han solucionado, no se encuentran soluciones. Sabemos que la corrupción como tal impide el desarrollo, porque al mantener a políticos corruptos en el poder, liderando un país, se impide un buen gobierno, se impide que se gobierne de una manera eficaz, buscando el bien común. Y que también, por último, la corrupción favorece a la desigualdad y viceversa, están muy relacionadas entre sí, no solamente con la desigualdad que nosotros conocemos, no que hay personas más pobres que otras, y así, sino también se presenta una desigualdad psicológica, como le estaba mencionando Edward, que a su vez está relacionada con la inseguridad, porque el hecho de creer que las élites o las personas que hacen parte de las élites deben mandar debido a que tienen, digamos, mejores cualidades que nosotros, porque de pronto son superiores en conocimiento o en fuerza, eso provoca también una inseguridad en muchas personas. Y eso fue lo que se me quedó de la lectura. Gracias, Valeria. Y bueno, Carlos alzó la mano otra vez. Carlos, adelante. Bueno, profe, yo me quedo a algo muy importante que se vio en la lectura, que es por lo menos, bueno, haciendo como que, pues, basándome en lo que dije anteriormente, de que como que se traicionaba, se defraudaba al elector, a la ciudadanía, las personas evidentemente, bueno, no casi que evidentemente, van como que a tomar unas posturas un poco reacias hacia los partidos tradicionales, así como está pasando hoy en Colombia, que muchos partidos que en años anteriores tenían una popularidad tremenda, hoy en día eso está por el piso. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque, como dicen por ahí, el pueblo está berraco. Hay muchos sectores de la sociedad que, sí, por así decirlo, no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en este momento. Y aquí surgen como que estas figuras hasta cierto modo demagógicas que con esos discursos apelando hasta cierto modo a la emoción de las personas, quieren como que llegarles, así desde cierto modo, desde un sector, disculpe, llegan desde un sector hasta cierto modo alternativo y como que decimos que ese es el candidato ideal, que es el que nos va a sacar de todos nuestros problemas, pero no, hay que tener cuidado con eso, porque a veces tomamos decisiones incluso peores que nos dejan sumidos en algo peor. Entonces hay que barajar muy bien esas opciones, porque, porque en estos tiempos de crisis donde casi todo está deslegitimado, aparecen esas figuras apelando a ser, a cierto modo, nuestros mesías. Bien, entonces con esta apreciación de Carlos, terminamos ronda de aportes que estuvo muy jugosa hoy, veo que leyeron. Creo que casi todos participaron, solo como 2, 3 personas de las que están presentes no participaron. Pero bueno, queremos que para la próxima también participen. Entonces, como ya se va a acabar la clase, vamos a pasar la lista. Y la próxima clase, entonces continuamos con la socialización. María Gabriela. Presente. Chelsea. Presente. Juan Sebastián Castro. Presente. Saray. Presente. Carlos no respeta. Eliana. Presente. Marta. Presente. Sebastián Herrera. Presente. Chari. Presente. Kenneth. Presente. Kenneth, te quedas un momentico al final, ¿viste? Por fin. Vale. Juan Sebastián Mendoza. Presente. Nicole. Presente. Dinora. Presente. Esteban. Adriana. Presente. María José.
Presente. Valeria, Presente. María de Jesús, Presente. Freider, No estuvo. Ashley, Profesora, ella me dijo que no tenía internet, entonces ella entró a la clase pero se salió. bueno, Eduard, Presente. Elkin, Presente. Alex, Presente. Daniela Presente. y Carlos. Presente. Bueno, entonces quedamos así y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profe.